Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a Santa María Goretti. Es una santa de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que sufrió el martirio debido a que su agresor quería violentarla y robarle su virginidad, que ya había sido consagrada a Cristo. Entonces, la historia de ella es muy hermosa, pero antes de hablar de la historia de ella o mencionarla brevemente, quisiera hablar de su agresor, que es Alessandro Serenelli. Y Alessandro Serenelli también tiene una historia muy particular. Él crece sin llevar una formación específica y por eso es que en su juventud él se llena de imágenes indecentes, empieza a leer libros prohibidos, y empieza a llenar tanto de la pasión que al final eso lo empuja a querer violar a Santa María Goretti, que en ese momento Santa María Goretti pues vivía una situación muy particular. Su padre había muerto, su madre trabajaba en el campo, ella prácticamente le tocaba cuidar a sus hermanos menores, cuidar de la casa también, y entonces justo antes de que Alessandro pues la martirizara, ella le rogaba a su madre que se quedara en la casa, pero no podía explicarle por qué, porque Alessandro la tenía amenazada. Al final sucede el hecho, Alessandro quiere violentarla, Santa María Goretti no se deja y le da 14 puñaladas. No muere ella en el instante, la llevan incluso al hospital, muere hasta el día siguiente, y en esas horas de calvario que ella vivió, pues podemos ver su historia análoga un poquito también a los momentos de la pasión de Jesucristo, a modo tal de que llega un punto en que María Goretti tenía sed y su madre le dice: «Los doctores nos han prohibido de que te demos absolutamente nada». Sobre la cama de ella colgaba un crucifijo y decía al Señor: «También tú tuviste sed y no te dieron de beber sino solamente un poco de vinagre». Más adelante, ya cuando ella muere, pues entra en el proceso de beatificación. Pero regresando un poquito a la historia de Alessandro, él viene condenado y sobre todo juzgado a pasar 20 años de trabajo forzoso. Él no muestra arrepentimiento absoluto al momento de entrar a la cárcel y a todo ese trabajo que él tenía que hacer, sino hasta que cuando el obispo de la zona, años más tarde, llega a visitarlo y le revive una vez más la historia de la joven de la pureza y de la virginidad, la joven mártir de la pureza y la virginidad. Entonces ahí es como un momento del proceso de conversión de Alessandro, cae en llanto y más adelante pues él sale de la prisión, de su trabajo forzoso debido a buena conducta, porque entra en la conversión y quiere entrar incluso a entregar su vida a Dios. Él es admitido en la orden terciaria de los franciscanos. Y cuando ya empieza el proceso de beatificación de Santa María Goretti, él es llamado a testificar. Él dice: es un proceso doloroso, pero sabiendo de que tengo que hacerlo, sobre todo porque ella era una mujer buena y santa y que yo era un hombre que me había dejado llevar por la pasión, lo voy a hacer. Cuenta toda la historia. Y entonces más adelante pues él regresa al pueblito de donde era originaria María Goretti y su familia, va a visitar a su madre para pedirle perdón. Y entonces su madre dice: «Santa María Goretti, mi hija,
Justo antes de recibir su última comunión y la extrema unción, el sacerdote le preguntó si te perdonaba, y ella dijo que sí, y que quería también la salvación para ti. Por eso, si mi hija ha sido capaz de perdonarte, yo también te perdono. Ese mismo día, pues ellos participaron de la Eucaristía, recibieron la comunión juntos y el pueblo quedó pues sorprendido de ver cómo la madre y el agresor, el que había matado a su hija, pues estaban recibiendo la comunión juntos. Queridos hermanos, esta historia es muy hermosa porque nos enseña hasta qué punto puede llegar el perdón y la misericordia de Dios. Por eso, tomando esta historia del ejemplo de Santa María Goretti, de la conversión de Alessandro Serenelli, esto nos ayuda también a nosotros a no guardar en el corazón cosas que son innecesarias, sino también a entrar en el perdón. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.